Bien. Bueno, bienvenidas a esta clase de presentación. Primero quería como hacer una presentación de la propuesta de formación para este año y en primer lugar me voy a presentar yo para los que no me conocen. Mi nombre es Pablo Lacourt, yo soy terapeuta de medicina china. Vengo estudiando esto desde el 2008 más o menos y empecé a practicar y ejercer desde el 2012. Tuve la posibilidad, bueno, entre otras cosas, de viajar a China, de ver cómo era hacer un viaje de estudios y conocer allá cómo se estaba aplicando, que fue muy, muy importante para mí ese viaje. Y también a partir del 2017 empezar a enseñar medicina china y empezar a compartir este conocimiento. Hoy estoy emprendiendo esta nueva modalidad. Ya el 2020 nos tomó a todos por sorpresa y bueno, un poco nos fuimos adaptando a la capacitación virtual, que bueno, obviamente no todo es posible enseñar por medio de la virtualidad, pero todo lo que les quiero proponer a través de esta formación, que son las bases teóricas de la medicina china, sí se puede transmitir. Después, todo lo que es técnicas manuales y que tiene que ver con observación, palpación y el aprender las habilidades, obviamente que se va a realizar en seminarios presenciales, los cuales algunos puedo llegar a dar yo y otros docentes con los que suelo trabajar. Eh, pero lo que quiero transmitirles acá es las bases teóricas, lo que se conoce como fundamentos de la medicina china. Y tengo que decirles que es un desafío importante porque hay muchas dificultades que se plantean a la hora de enseñar y de aprender medicina china. En primer lugar, estamos hablando de una cultura diferente a la nuestra. Si bien nos ha influenciado quizá en formas que no llegamos a percibir. Hoy en día podemos agarrar un objeto que compramos en una tienda y vemos que dice hecho en China. Bueno, eso viene pasando desde hace miles de años, desde la imprenta y el papel moneda y las pastas y tantas cosas más que vienen desde esa cultura y fueron, digamos, influenciando el mundo occidental, por así decirlo. Lo que tiene la medicina china de fantástico es que, bueno, es milenaria, es la medicina más antigua en vigencia y se continúa practicando y enseñando y ha ido evolucionando también a lo largo de las edades. Em, no soy un especialista en la historia de China, ni historia y filosofía de China, pero sí, bueno, ahí les recomiendo que traten de buscar un poco más sobre eso, que también es fascinante la parte del contexto histórico. Lo que sí les puedo decir es que viene esta medicina de las raíces más culturales, digamos, más antiguas de la cultura china, que tienen que ver con estas corrientes de pensamiento, principalmente una corriente de pensamiento más taoísta, y también fue influenciada por otras corrientes de pensamiento, pero la medicina china fue en primera medida influenciada por una corriente más taoísta que tenía como esta filosofía de la observación de la naturaleza y el aprendizaje a través de la observación de la naturaleza para sacar las conclusiones, digamos, que fueron construyendo ese conocimiento. Obviamente, como toda medicina ancestral, tiene un origen más, podemos decir nosotros, chamánico, es decir, que el sistema de creencias que fue acompañando en cada momento a esta medicina lo influenciaba profundamente. Y a medida que iba evolucionando este sistema de creencias, también fue evolucionando la medicina china. Cuando yo terminé de estudiar, si se puede decir terminé, porque bueno, volví a estudiar muchas veces y sigo estudiando hoy en día, creía que sabía mucho, porque tenía un conocimiento que donde en la escuela en la que me formé, en el momento en el que me formé, me permitió, como les comentaba, en este viaje que hice a China, de ver que sí, era así como se estaba aplicando. O sea, lo que a mí me enseñaron acá, que es más o menos como se recomienda la enseñanza de la medicina china dictado por la Organización Mundial de la Salud, es como se practica modernamente.
Después fui tomando conocimiento de que existían muchas variantes, muchas ramas, muchas líneas divergentes de la medicina china, así como, bueno, esta misma medicina influyó también en los países circundantes. Hablamos de China, pero bueno, también hay una influencia en Japón, en Corea, en distintos lugares, en Vietnam, donde se practican esta medicina y va teniendo como sus distintas variantes, pero la base teórica, filosófica es la misma. Por decirles un ejemplo, yo aprendí los puntos de acupuntura tradicionales o convencionales, porque es una convención, y después me enteré que había otro sistema de puntos, que estaba, por ejemplo, toda la acupuntura de Tung, que es como otro mundo aparte. Después está la manopuntura coreana y así. Es como hay muchos sistemas y muchas teorías que se van solapando y construyendo un cuerpo de conocimientos que no es lineal. De hecho, el pensamiento chino no es un pensamiento lógico como lo practicamos nosotros, sino es una forma de pensamiento analógico, por analogía, o sea, por similitudes. Vamos a verlo esto cuando hablemos, por ejemplo, de los conceptos de los elementos o los conceptos de yin y yang y distintos conceptos sobre los cuales vamos a ir construyendo el conocimiento. Tenemos que empezar a pensar desde ese lugar, que es una forma de pensamiento diferente a la forma de pensamiento lógica a la cual por ahí estamos acostumbrados. Entonces, bueno, implica un desafío muy interesante donde yo les recomiendo que tengan una actitud de juego, si se quiere, bueno, jugar con estos conceptos en el sentido de ir explorando sus alcances para ir asimilándolos poco a poco. Algunas personas más fundamentalistas dirán que, bueno, la manera de estudiar medicina china es ir a China y estudiar allá, pero no todos tenemos esta posibilidad. Algunos sí, algunos maestros míos lo han hecho y han tenido esa posibilidad y yo los tengo en alta estima. Pero bueno, también se puede estudiar medicina china desde estas latitudes, sabiendo las dificultades que eso conlleva. Lo que sí les tengo que advertir es que no tiene fin, ¿no? Es un océano inabarcable en su totalidad, como podemos decir de la cultura china en sí. Es como alguien que quisiera estudiar artes marciales chinas. Bueno, son tantas que sería imposible estudiarlas todas. Con la medicina china pasa algo parecido, pero sí se les puede transmitir los elementos básicos a partir de los cuales ustedes vayan desarrollando su propia experiencia, su propia práctica. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque si no, después yo puedo tomar quizá elementos separados, por ejemplo, tomo un canal, o un meridiano, o un punto, digo, bueno, esto sirve para tal cosa, y busco alguna forma de estimular ese punto, que puede ser con una aguja, con calor, con masaje, y quizá obtenga algún resultado. Entonces, eh, puedo servirme de ese conocimiento de esa forma, pero si realmente quiero ir, como plantea la medicina china, ir a la raíz, a las causas que originan los desequilibrios, necesito conocer cómo es el entendimiento de la fisiología, de la patología, desde el punto de vista de la medicina china, y a partir de ahí encontrar la raíz para tratar la raíz y la manifestación o el síntoma, ¿no? Si no, estaría haciendo una suerte de alopatía con medicina china, sería una cosa muy rara, que mucha gente lo hace, dice, bueno, este punto sirve para el dolor de cabeza, y lo estimulan y les funciona, pero no solucionan el problema de fondo, solamente están tratando la manifestación, que es como se dice cortar la flor y no tratar la raíz, ¿no? Entonces necesitamos empezar a pensar de esta manera. Bueno, ¿qué otros desafíos se plantean? Yo he visto últimamente que hay como una tendencia a la hora de estudiar medicina china que tiene que ver con lo que le llaman medicina china clásica. Le ponen ese nombre. Y es muy simpático porque a mí me parece que es muy valioso ese estudio, requiere, digamos, ponerse a estudiar los textos clásicos, digamos, la medicina china nos llega a nosotros a través de textos que han sido compilados por grandes médicos a través de los años, y cada una de estas compilaciones lo que hacía era rescatar el conocimiento de su época para ponerlo a disposición y como si fuera una suerte
Ministerio de Salud, ¿no? Digamos, los médicos imperiales hacían un rescate desde el conocimiento vigente y lo ponían a disposición para enseñarlo y transmitirlo. ¿Y por qué esto de la medicina china clásica? Porque hubo una transformación, como toda ciencia que va evolucionando, hubo una transformación muy grande, esto es lo que nos cuentan o nos relatan, eh, de la medicina china cuando fue la revolución cultural en el siglo XX. Eh, Se los dejo para que investiguen un poco más de qué se trató, porque es un tema muy amplio para leerlo acá. Pero básicamente la medicina china se venía practicando de una cierta manera y luego hubo un intento de parte de lo que pasó a ser, dejó de ser el imperio, pasó a ser la República Popular, de occidentalizarse, tomando las ideas occidentales para hacer esa misma revolución y después tratar de occidentalizarse lo más posible. Entonces, durante esta revolución cultural, un poco como que se proscribió o se quiso eliminar todo lo que fuera antiguo para traer todo lo moderno. Pero se planteó un problema en ese entonces que, digamos, la cantidad de médicos que hacían medicina occidental en China era muy poca y necesitaron ir a rescatar su medicina tradicional para atender, digamos, lo que sería la salud pública. Entonces, de ahí surge el concepto de medicina tradicional china como esto que la República Popular China va trayendo o rescatando, haciendo un filtro muy fuerte de qué es lo que sí tomaba y qué es lo que no tomaba como válido, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que pensar que la construcción del conocimiento tiene un sesgo, a veces político, por así decirlo, en China. Entonces, bueno, tuvo este periodo de transformación. Y se fue sistematizando, cosa que antes no ocurría. Entonces se crearon las universidades, los colegios y las asociaciones médicas para sistematizar un conocimiento que se había expandido y diversificado y ramificado por China y los países circundantes también, pero que siempre fue un poco desordenado. En este sentido, de que habían tantos maestros, tantas líneas, tantas teorías, que cada tanto hacía falta un gran intento de sistematización. Así ha sido toda la historia de la medicina china desde sus comienzos. Entonces esto que pasó en el siglo XX forma parte de esa misma evolución. Y cuando se sistematiza y se crea la medicina tradicional china, la cual después es promovida por la Organización Mundial de la Salud, obviamente que hay algunas cosas que quedan afuera, que tenían que ver en su momento con fundamentalmente todo lo que era la parte más espiritual, ¿no? O más metafísica de la medicina china, porque en este cambio cultural que hubo en China, eso es un poco como que hubo un intento de dejarlo de lado. Entonces, mi aporte, o lo que yo pretendo que sea mi aporte, es volver a las bases de la medicina china, pero tratar de rescatar un poco toda esa parte espiritual o metafísica, porque es importante a la hora de encarar un tratamiento integral de cualquier persona o de utilizar esta medicina para mejorar nuestra propia calidad de vida, ¿no? Vamos a ver que una de las cosas con las que se trabaja en medicina china es el concepto, le llaman concepto de holismo, en el sentido de tratar a la totalidad como un todo integrado y no solamente las partes. Y dentro de este holismo hablamos de el concepto de los tres tesoros, que es Yin, Qi, Shen, que es la parte física, podríamos llamarla, la parte energética y la parte espiritual. El Shen como espíritu a veces se traduce, bueno, como lo psicológico, como el psiquismo, pero también hay una dimensión espiritual que si no se considera, nos estamos quedando, digamos, estamos dejando afuera un montón de elementos que nos pueden ser muy útiles a la hora de realizar tratamientos. Entonces, bueno, un poco eso es como el tinte que quiero darle a esta capacitación. Después, hasta dónde vamos a llegar, lo que a mí me gustaría es poder transmitirles todo lo que son los fundamentos, el sistema teórico de la medicina china, todas las teorías base, que después nos van a servir para el diagnóstico, y lo que es el sistema energético concebido desde el punto de vista de la medicina china, que es lo que conocemos como los puntos, los canales internos, externos, los órganos internos, los dantien y todo este complejo sistema que vamos a ir construyendo este conocimiento paso a paso
para que no sea, digamos, algo que nos sobrepase nuestra capacidad de entendimiento. Vamos a irlo construyendo lentamente, pero básicamente esa es la propuesta. Para que después, ya sea que ustedes son terapeutas de alguna terapia occidental o oriental o de la medicina china, puedan tomar este conocimiento y aplicarlo en su práctica terapéutica. Como les decía, por ahí entender el concepto de un canal y utilizarlo en el diagnóstico para entender el porqué de una manifestación puede estar relacionada con un órgano y cómo tratar ese órgano para resolver esa manifestación. Es como poder entender eso implica un proceso de construcción de conocimiento que requiere de estudio fundamentalmente. Y la idea es que estas clases les sirvan como un panorama general para cada uno de los temas que vamos a ir viendo y después idealmente ustedes complementen con el estudio personal. Que material hay mucho de estudio, hay grandes autores que son muy famosos, muy difundidos. Siempre hay críticas que se le hacen porque hay un autor que agrega cosas o que quita cosas y la idea es tratar de nutrirse de fuentes lo más variadas posible sin, sin dejar a nadie afuera en ese sentido. Pero bueno, yo les voy a ir recomendando una bibliografía en particular que es con la que vamos a ir trabajando y después ustedes pueden nutrirse de otras fuentes también para enriquecer ese conocimiento. Entonces de esta forma vamos a ir construyendo este conocimiento que la idea es que les sea útil para cualquier aplicación terapéutica. En lo personal, esto también te sirve como una guía de vida muchas veces para el cultivo de la propia salud o cuando uno, bueno, está criando, por ejemplo, o recomendándole a familiares, amigos, bueno, consejos, cosas para mejorar la salud de forma preventiva. Acá es como donde más importancia creo que puede tener para nosotros la medicina china, porque estando en Occidente necesitamos entender que esto va a ser un complemento de la medicina occidental. Siempre va a estar la medicina occidental, digamos, por encima por una cuestión de cultura y legal, si quieren. Pero nosotros podemos complementarlo, por eso no es alternativo, es un complemento. Si bien hay personas que eligen no tratarse muchas veces con la medicina convencional predominante y se vienen a las terapias alternativas, ahí sí es una alternativa, lo ideal es que sea un complemento. ¿En qué sentido? Digamos, en China, por ejemplo, la medicina occidental está integrada en el sistema de salud. Es decir, si una persona tiene alguna patología aguda y grave que necesita intervención hospitalaria, cirugía, radiografía o lo que sea, prótesis, digan ustedes, existe la medicina occidental, ellos la tienen, obviamente, para todo lo que es grave y agudo, por así decirlo. Cuando es algo grave, ¿qué significa? Que peligra la vida y es crónico, en general se tratan de usar como complemento la medicina tradicional y la medicina occidental. En complemento para mejorar la calidad de vida del paciente y aumentar la expectativa de vida del paciente. Ahora, en las cuestiones que no son graves, ahí es donde hay más campo de acción, ya sea tanto para lo agudo como para lo crónico. Lo agudo es lo de aparición reciente y lo crónico es lo que ya viene con mucha historia, ¿no? Como se dice crónico, bueno, a partir de 3 meses, si no se resolvió, ya es algo crónico. Ahí es donde vienen muchos los pacientes, por ejemplo, que pasan por el sistema de salud que tenemos nosotros, no encuentran una respuesta satisfactoria o no quieren ir a un tratamiento, ya sea medicación o cirugía, que es principalmente lo que se suele ofrecer en muchas patologías, y buscan la alternativa o a veces el complemento, hacen uno y otro al mismo tiempo para tener mejores resultados. Entonces ahí es donde tenemos mucho campo de acción. Hay toda una lista de patologías enumeradas por la Organización Mundial de la Salud que dicen, bueno, la medicina china puede tratar todas estas patologías y hay una lista que va creciendo con cada reporte que hace, no se hace todos los años, pero cada vez que hay un reporte se van publicando las áreas en las cuales se ha demostrado la efectividad y también hay publicaciones médicas, digamos, lo que sería un estatus científico, que es que hayan publicaciones científicas en revistas internacionales con las investigaciones y los resultados. Eso está en la medicina china y yo después les puedo enseñar a acceder a esa información. No es difícil, solamente con un poco de inglés se puede entender.
Entonces, bueno, esto es como un pantallazo así como muy, muy breve de para qué nos va a servir. Ahora, ¿cómo vamos a construir ese conocimiento? Digamos, nos podemos visualizar un árbol, ¿no? En donde las ramas son todos los pilares o formas de tratamiento de la medicina china, que por ahí quizá la más popular es la acupuntura y la moxibustión. Luego están, por ejemplo, todos los métodos de masaje o manipulaciones de los tejidos, toda la parte de fitoterapia, dietoterapia o herbolaria, ¿no? Y otros sistemas como el Qigong, y en todas sus variantes. Todos esos sistemas o pilares de tratamiento se basan en un sistema teórico común, que son las bases o los fundamentos de la medicina china, que serían como las raíces de este gran árbol, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar a construir nuestro conocimiento. Este estudio a cada persona le va a tomar un tiempo diferente según la dedicación que le den, pero en general se plantean un mínimo de 3 años. Yo creo que eso puede variar, sobre todo según la dedicación que uno le ponga al estudio. Digamos, no quiero hacer clases que sean vamos a ir estudiando y leyendo un texto punto por punto, porque eso creo que ya es un paradigma obsoleto. Podemos aprovechar la virtualidad para presentarles el tema y que ustedes también tomen el material y lo estudien por su propia cuenta, así somos mucho más efectivos y eficientes en el uso del tiempo. Pero sí va a tomar un tiempo. Entonces vamos a empezar con algunos de los conceptos más básicos, y una vez que tengamos una base podemos empezar a estudiar la parte de sistema energético y luego diagnóstico para utilizar ese sistema energético con una mayor eficiencia. Eso sería así como un resumen de la propuesta. Hasta acá, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento con el chat o con el micrófono y lo iremos resolviendo. ¿Está bien? No, está bien, está muy claro, gracias. Bien. Bueno, les hablaba de que la medicina china clásica, algo que se está estudiando recientemente como corrientes de pensamiento dentro de la medicina china. ¿Qué significa esto? En la medicina china clásica toman textos clásicos, por decirles el más común es el Huang Ti Neijing, el canon de medicina interna del emperador amarillo, que son textos clásicos y se ponen a estudiarlos. Yo creo que es muy valioso hacerlo en algún momento de la formación de un terapeuta, hacer el estudio de estos textos clásicos, porque tiene como una mística de poder estudiar esos textos y entrar un poco en ese pensamiento, ¿no? Con esto de que estamos trabajando siempre con una traducción. A veces para entender el significado original uno tiene que pensarlo como lo pensaban ellos, idealmente en el idioma de ellos. Es muy difícil hacer eso, pero sí vamos a ir viendo algunos de los caracteres chinos para ir entendiendo un poco la forma de pensamiento a través de también los ideogramas y cómo van transmitiendo el conocimiento. Pero para darles una idea, muchas veces en estos textos clásicos no habían signos de puntuación. Entonces la interpretación que se hacía dependía mucho de la experiencia de la persona que estaba haciendo esa interpretación. Por eso siempre en las traducciones vamos a encontrar diferencias de concepto según, por ejemplo, si es una escuela, le llaman una escuela más francesa, o una escuela inglesa y así, o alemana, porque son distintas traducciones que se fueron haciendo. También hay textos que fueron editándose en China. Al principio empezaron con ediciones bilingües, sospecho yo porque sabían que el inglés que tenían en su momento todavía no era lo suficientemente refinado. Yo he estudiado algunos de esos textos bilingües y realmente el inglés es muy difícil de comprender, ni hablar del chino. Pero ha ido mejorando la calidad de estos textos y hoy en día tenemos textos en español publicados en China. Tienen toda una línea de publicación en lenguas extranjeras que nos pueden servir como para tener ese conocimiento directo. Pero también tenemos textos de autores occidentales que nos acercan a esa forma de pensamiento y nos van haciendo como una preparación o un filtro. Este es uno de los que a mí me gusta, es Giovanni Maziosia, un autor de origen italiano que, bueno, él falleció recientemente, pero dejó un enorme legado de textos sobre la medicina china.
y uno de los que vamos a estar utilizando es Fundamentos de Medicina China de Masiosia, y vamos a trabajar también con unas guías de estudio de medicina china publicadas por estas ediciones de lenguas extranjeras. Entonces tenemos ahí ya dos fuentes distintas que nos van a estar hablando un poco de lo mismo, pero nos van a permitir entender esto desde distintas perspectivas. La idea es tener una perspectiva integral, y para eso necesitamos poder tomar distintos puntos de vista, ¿no?, a la hora de estudiar esto de la medicina china. Y la otra corriente que quiero aportar es una corriente que tiene que ver más con una línea más taoísta, que es la que a mí personalmente más me gusta, pero bueno, es un poco más mística, por así decirlo. Entonces tiene como su lado más poético, pero cuesta un poco más quizá a veces llegar a un concepto definido. Lo importante es tener una riqueza de pensamiento. Por ejemplo, vamos a hablar del primer concepto. El primer concepto que estamos hablando de yin y yang. Este es el concepto básico de la medicina china. Yin y yang, para los que no lo conocen, es como un sistema de clasificación de polaridades o opuestos complementarios, por así decirlo. Se basa en la observación de la naturaleza, del día y la noche, el verano y el invierno, la luz y la oscuridad, lo femenino, lo masculino, todo lo que podemos clasificar en distintas polaridades, podemos encajarlo en alguna de estas dos categorías, yin y yang. Siempre entendiendo que es un concepto relativo, o sea, nada es absolutamente yin ni absolutamente yang. Por ejemplo, podemos decir que si yo tengo una vela encendida, la luz es yang y la vela, el cuerpo, es yin, porque es la función, la manifestación y la sustancia. También el calor es yang y el frío es yin. Ahora, si yo comparo esa vela con el sol en ese caso es yang, es más yang que la vela, que es una luz más pequeña. O si hablamos de la luna, el sol y la luna, pues decimos, bueno, el sol es yang y la luna representa la energía yin. Ahora, la luna también tiene fases, entonces vamos a tener una fase más yang, que va a ser, por ejemplo, la luna llena, y una fase más yin, que va a ser la luna nueva, y las fases de transición entre ellas. Lo mismo ocurre con el sol a un nivel menos perceptible, que pasa a través de sus ciclos, y si aplicamos la ciencia moderna, eyección de masa coronal, se llama cuando el sol lanza una llamarada solar y nos impacta la Tierra. Bueno, eso sería como una fase más yang del sol, y hay periodos de mínima actividad que sería como una fase más yin. Entonces todo es relativo en este sentido, son sistemas de comparación de fenómenos. Tenemos que estar hablando de una misma categoría de fenómenos para poder entenderlo. A nivel de la medicina china nos va a servir para entender los ciclos de actividad y reposo. Vamos a hablar del yin y yang dentro del cuerpo. Por ejemplo, vamos a tener el chi y la sangre. El concepto de chi o la energía ya lo vamos a estudiar en profundidad, pero básicamente chi y sangre son distintas manifestaciones de la energía vital del cuerpo, porque se dice que el chi impulsa la sangre y la sangre transporta el chi o la energía, pero la sangre es un aspecto más yin, más sustancial, más material, y el chi es un aspecto más yang, más insustancial. Luego tenemos, por ejemplo, lo que sería el cuerpo y la mente, o el yin y el shen. El shen obviamente es un aspecto más yang, más sutil, y el qin es un aspecto más yin, más material. Después vamos a hablar de la teoría de los 5 elementos, y vamos a ver que dentro de los 5 elementos, por ejemplo, tenemos agua y fuego, donde agua es yin y fuego es yang. Ahora, dentro del elemento agua vamos a tener, por ejemplo, los órganos riñón y vejiga, ¿no? Dentro del riñón y vejiga, comparados entre sí, la vejiga es el órgano yang, ¿no? Es el órgano fu, se dice en chino, y el riñón es el órgano yin, en esta polaridad. Ahora, si nos vamos al riñón, vamos a ver que dentro del riñón hay un yang del riñón, que es la función energética que tiene que ver con el calentar todo el organismo, y hay un yin del riñón que tiene que ver con
el descanso y el almacenamiento de la energía vital y la esencia reproductiva también. Entonces en todo esto siempre hay más niveles de profundidad que podemos ir analizando. Lo que les quiero transmitir es que fundamentalmente yin y yang no son condiciones absolutas, sino que son condiciones relativas y también que van cambiando. De hecho, en el carácter chino de yin y yang tenemos uno que representa, se dice, el lado soleado de una montaña y el lado sombrío de una montaña. El lado soleado es yang y el lado sombrío es yin, pero si uno ya piensa en ese concepto, yo sé que a lo largo del día, a medida que el sol va pasando, desde el amanecer hasta el atardecer, el mismo yin y yang, el mismo lado soleado y lado sombrío van cambiando. Entonces ya en el concepto no están hablando de algo que está en movimiento, en transformación mutua. Y esos son aspectos muy importantes a la hora de entender este concepto de yin y yang. Por ejemplo, cuando hablamos de el día y la noche. Se dice que el momento de máximo yang es el mediodía y el momento de máximo yin es la medianoche. Ahora, ese es el máximo yang. Cuando comienza el yang, comienza a la medianoche. Es decir, en el máximo de uno empieza a comenzar su declive. En el máximo del yin comienza el declive del yin y empieza a crecer lentamente el yang. Es decir, en el mediodía, en el máximo del yang, empieza a declinar posterior al mediodía, ¿no? Y empieza a crecer el yin. Entonces yin y yang están en un estado de constante transformación mutua. Luego hay puntos de equilibrio que para nosotros va a ser, por ejemplo, lo que va a ser el atardecer o el amanecer, son puntos de transición que equivalen en el ciclo con este pensamiento analógico que les digo a lo que sería, por ejemplo, los equinoccios. Podemos llevar el yin y yang a las estaciones del año. Y vamos a tener los solsticios como los puntos de máximo yang o máximo yin y los equinoccios como estos puntos de transición. A nivel de las estaciones también, ya si les ponemos un nombre en particular, lo que tiene que ver con la primavera, por ejemplo, se asocia con el nacimiento, es decir, el comienzo del yang. El verano sería como la edad adulta, el comienzo el máximo yang. El otoño sería como la vejez, el momento de la cosecha, como una adultez avanzada. Y el invierno sería la vejez o bueno, la muerte, si se quiere en este concepto. Pero bueno, la muerte no como algo absoluto, sino también está dentro de mismo el ciclo vital también. Entonces vemos que este concepto de yin y yang lo podemos ir llevando a cada uno de los aspectos y nos va a servir mucho en el diagnóstico y en la práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque les puede llegar a pasar el día de mañana. Esto empiecenlo a aplicar como juego, a pensar e interpretar las distintas realidades que vamos viendo. Pero por ejemplo puede venir una persona que tenga en su condición, en su estilo de vida, un exceso de yang que se manifiesta por síntomas como calor, ¿no? Picor o inquietud, como puede ser, por ejemplo, una psoriasis, ¿no? Que es un caso muy particular, una manifestación de calor o yang en la piel, o puede una persona que tenga un exceso de yin, ¿no? Un exceso de sustancia, materia, retención de líquidos, mucho reposo o inactividad, y nosotros tenemos que ser capaces de distinguir este concepto, si está en equilibrio o si está en exceso o si está en deficiencia. Relativamente hablando, el exceso de yang termina consumiendo el yin o se produce a costa de un consumo de yin. Es decir, si yo por ejemplo me quedo en actividad a las altas horas de la noche, estoy teniendo un exceso de yang, pero no estoy logrando descansar, me estoy consumiendo el yin. Lo mismo si hago demasiado reposo o estoy en inactividad o de un estilo de vida muy sedentario, ese exceso de yin me termina debilitando el yang. Entonces la idea es que necesito encontrar o ayudar a los pacientes a encontrar un equilibrio entre estas dos fases. Es un equilibrio dinámico de interpromoción mutua. Esos son básicamente algunos de los conceptos de yin y yang que tenemos. Entonces hasta acá tenemos el concepto de que son
relativos, no absolutos, que se aplican a distintas dimensiones y que en cada dimensión me pueden arrojar un resultado distinto. Y el concepto de cambio y transformación mutuo y apoyo mutuo. También el concepto de exceso o deficiencia va a ser muy importante para el diagnóstico. Esto ya es un elemento diagnóstico fundamental que podamos determinar por qué nos va a servir a la hora de establecer tratamientos. No es lo mismo tonificar una deficiencia que dispersar o sedar un exceso. Si yo no hago un buen diagnóstico y aplico un método que termina sedando una deficiencia, estoy empeorando la situación, o tonificando un exceso, estoy empeorando la situación. Esto es una explicación de por qué muchas veces los tratamientos terminan siendo peores que la enfermedad, ¿no? Porque no se ajustan a este principio de tonificar la deficiencia y dispersar el exceso. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o comentario que quieren hacer. Podemos irlo viendo, en cualquier momento me interrumpen. La idea entonces de empezar por esto, por Yin y Yang, es porque este concepto lo vamos a estar aplicando en todas las fases de la medicina china. Más adelante, cuando estudiemos los canales, por ejemplo, y los órganos, vamos a ver que los órganos están asociados cada uno a un canal, y tenemos canales y órganos yin y canales y órganos yang. En el cuerpo humano, por ejemplo, podemos decir que el frente es el lado yin y la espalda es el lado yang. Ahora, también la parte de la cintura para arriba es yang y de la cintura para abajo es yin. Se dice que el yin tiende a descender y el yang tiende a ascender, como el calor tiende a subir o como el agua que tiende a bajar, en el caso del yin. Después el aspecto, digamos, medial hacia adentro es un aspecto más yin y el aspecto lateral es más yang. Y así podemos ir construyendo esta idea de que cada parte del cuerpo va a ser más yang o algunas partes van a ser más yin y por lo tanto susceptibles, por ejemplo, a ser afectados por los factores patógenos, que ese es otro concepto que vamos a estudiar. Pero dentro de los factores patógenos también tenemos factores patógenos que son más yin, como el frío o la humedad, o factores patógenos más yang como el calor o la sequedad. Entonces vemos cómo esta idea de yin y yang nos va a ir acompañando en cada una de las etapas de la medicina china. Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Lo primero que tengo que determinar, obviamente, es si están o no en equilibrio. En el caso de que estemos recibiendo una consulta, lo más probable es que no haya un equilibrio. O sea, el concepto de salud tiene que ver con un desequilibrio. Perdón, el concepto de salud tiene que ver con un equilibrio y la enfermedad con un desequilibrio, en este caso. Tengo que ser capaz de interpretar el origen de ese desequilibrio y cuál es el punto de acción para restaurar el equilibrio perdido. Después, cuando vamos a este concepto, bueno, ya hablamos de yin y yang. Hablamos de que la energía yang tiende a ascender y la energía yin tiende a descender. Ahora, si vamos un poco a la tradición más metafísica, ¿no? de la medicina china, que sería cuál es el entendimiento del lugar del hombre en el universo, por decirles un aspecto de esto, se dice que el hombre o la humanidad, las personas, están entre el cielo y la tierra, están sujetos a las energías ambientales. Cuando hablamos de la energía de la tierra, tiene que ver con las energías climáticas también, de las estaciones. Y cuando hablamos de la energía del cielo, se habla de las influencias del sol, la luna y las estrellas y cómo eso nos afecta. Por ejemplo, el cambio en las fases lunares, cómo nos afecta a nuestros ciclos y biorritmos internos, así como nos afecta en las estaciones. Y tenemos grandes ciclos anuales, también tenemos ciclos más pequeños lunares. Entonces, nosotros como personas estamos influenciados por estos campos energéticos, por así decirlo, y estamos siendo afectados permanentemente por ellos. La idea de salud o de un estado de salud equilibrado es encontrar una forma de relacionarse armónicamente con estos campos que nos están atravesando de forma permanente y nos van a afectar
en estos tres niveles, que es, hablamos del plano físico, o el plano de la vitalidad también, que es el plano de la esencia o Qin, que lo podemos asociar con un estado más yin. Después tenemos el plano más psíquico o plano mental y emocional, que podemos decir que es un estado más sutil, más inmaterial, más yang. Y lo que vincula un poco estas dos realidades es el chi. El chi o la energía, ya vamos a hablar más adelante bien de cómo se produce, cómo se genera y cómo circula en el cuerpo, pero básicamente es uno de los conceptos fundamentales de la medicina china y es lo que vincula estas dos dimensiones, el alma y el cuerpo, ¿no? El físico y el psíquico. El chi se dice que es yang en cierto sentido por su cualidad y su movimiento, pero también es yin en el sentido que fluye por el cuerpo como el agua. Entonces el chi está como en este estado de transición un poco entre estas dos realidades. Tiene características yin y tiene características yang, y es lo que nosotros podemos traducir como energía también. Dentro del concepto de chi vamos a estudiar más adelante lo que es la generación del chi a través de los alimentos y el aire y los distintos tipos de chi. Vamos a hablar del concepto del chi correcto o verdadero, que es el Zhen Chi, y el chi patógeno, que es el Xie Chi, que es el chi contra el cual tenemos que defendernos. Cuando hablamos de un factor patógeno externo, estamos hablando de energía patógena, es el Xie Chi, y la vitalidad es la parte de la energía que se defiende contra eso, es el Wei Chi, es el chi defensivo, que es parte del chi verdadero. Ahora, dentro de esta energía tenemos el Wei Chi, que significa energía externa o energía defensiva, que es la que circula por la superficie de la piel y nos protege contra la invasión de los patógenos externos. Y después tenemos, que es un aspecto más yang del chi, y después tenemos un aspecto más yin del chi, que es el chi nutritivo, que se llama Qin Chi. Las palabras suenan todas parecidas al principio, después vamos a ver los caracteres y descubrir un poco más el significado, pero la idea es que dentro de la energía también hay una energía nutritiva y hay una energía defensiva. Bien, entonces ahí tenemos una vez más el concepto de la aplicación de yin y yang en lo que respecta al chi. Habíamos hablado que dentro de chi, la sangre es más yin y el chi es más yang, pero dentro del chi también hay distintas cualidades. Y también cuando se habla de la energía de un órgano específico, a veces se habla de la energía yang, el yang chi, por ejemplo, de un órgano, o el yin chi de un órgano específico. Entonces, este concepto vamos a ver que se repite y nos va a estar hablando de distintas cosas. Por el momento, quédense con estas polaridades que les he presentado. Pueden ir tomando nota y ir haciendo sus tablas de correspondencia, que es la que les va a servir como regla de memoria para ir asimilando estos conceptos de a poco. Quería ver hasta acá si me van siguiendo más o menos, o si tienen alguna consulta que quieran hacer, a ver si la resolvemos ahora, y si no, la resolveremos después, entre semana, cuando me hagan llegar sus consultas. Yo las voy a ir respondiendo. Bien, me interrumpen cuando quieran. Lo que quería saber es más o menos si va quedando el concepto claro. Esto es muy importante que lo tengan, porque esta es como la base de todo el resto de las teorías. Vamos a ver cómo de todos los ejemplos que les dije, cómo esto se va a ir aplicando en todas las otras etapas posteriores. También lo van a tener cuando estemos hablando de métodos de tratamiento. Sí, estoy grabando la clase. Hay métodos de tratamiento yang y hay métodos de tratamiento yin. Por decirles un ejemplo, cuando se habla de acupuntura, se usan dos caracteres, que es Zhen Qiu. Zhen hace referencia a la aguja. Sí, había una pregunta, había. No sé. ¿O no? Bueno.
les decía, Sen Chiu Sen es acupuntura, es aguja, hace referencia a la aguja, y Chiu hace referencia a los métodos de aplicación de calor. Entonces, dentro de los métodos de tratamiento, cuando se habla de medicina china, también se habla de Sen Chiu, que es lo que sería, a veces se traduce como acupuntura y moxibustión, pero bueno, la moxibustión es uno de los métodos de aplicación de calor, no es el único. Es muy, muy útil, muy interesante y es mucho lo que se puede aplicar, pero de la misma forma voy a tener métodos de tratamiento que van a promover el yang o nutrir el yin según qué es lo que esté haciendo. En general, los métodos que son más de nutrir el yin tienen que ver muchas veces con, por ejemplo, la alimentación, con hierbas. Cuando hablamos de las hierbas, toda la parte herbolaria o fitoterapia, lo que se le llama las materias médicas, se van a clasificar luego en una cualidad más yin o más yang, además de la clasificación según los 5 elementos, que es lo que vamos a ver más adelante, pero vamos a tener esta característica, y así en cada uno de los métodos. Por ejemplo, dentro del Qigong tengo que son los ejercicios respiratorios, una traducción posible, o psicofísicos también, porque se utiliza la atención en la respiración y el cuerpo. Voy a tener métodos de Qigong más yin, que son como más estáticos, y métodos de Qigong más yang, que son más dinámicos. Y lo mismo en cada una de las fases o manifestaciones de la medicina china, ¿no? Entonces, este concepto de yin y yang nos va a servir tanto para entender el desequilibrio, el origen del desequilibrio y cuál va a ser el método de acción más apropiado para ir a tratarlo. Por darles algo que va a sonar muy obvio, pero digamos, las enfermedades del frío, que es yin, hay que calentarlas o promover el yang. Hay que después determinar si es un frío externo o es un frío interno por deficiencia o por exceso. Y las enfermedades de calor hay que enfriarlas promoviendo el yin o dispersando el yang. Entonces, este mismo concepto lo vamos a tener desde el principio hasta el final de la medicina china. Si no entienden yin y yang, no van a poder entender nada de lo que viene después. Por eso es muy importante. Después se van a agregar más conceptos. Dentro de los métodos de diagnóstico se van a agregar más conceptos. Que un poco un resumen de esto que ya les estoy transmitiendo acá, como son los 8 principios, ¿no? Esto les doy como un adelanto, pero básicamente tenemos yin y yang como los 2 principios fundamentales. Después podemos hablar de frío y calor, o podemos hablar de interior o exterior, o de exceso y deficiencia. Esos son los 8 principios de diagnóstico, que es un sistema de clasificación para saber a dónde estamos parados cuando tenemos una patología o un desequilibrio, y nos permite organizarnos. Bien, entonces todos estos conceptos se basan en la teoría de yin y yang, y luego para el tratamiento los voy a estar utilizando también esta teoría de yin y yang permanentemente. Por eso tiene que quedar muy claro. Bien, hasta acá es el material que les había preparado para hoy. Quiero que nos quedemos con este concepto. Ya les voy a pasar la bibliografía para que vayan estudiando también, y me puedan ir haciendo todas las preguntas que tengan. Parece muy sencillo, pero es muy profundo en su aplicación. Lo que puede pasar, o yo les recomiendo que lo tomen como un juego, decir, bueno, voy a empezar a tratar de clasificar las cosas en yin y yang, que tengo a mano, como para ir jugando con estos conceptos y entenderlo como una dinámica, como un ejercicio, como algo que puedo ir haciendo. En la alimentación, yin y yang, sí, en la alimentación se encuentra yin y yang también. Por ejemplo, dentro de los métodos de cocción, hay métodos de cocción más yin. Tenemos desde el alimento crudo, ¿no? Al alimento hervido, por ejemplo, o sea, la no cocción sería una fase más yin. Ya hervirlo aporta yang, ¿no? Pero sigue, o al vapor, sigue manteniendo, digamos, una característica más yin con respecto a un método asado, ¿no? O al horno, que tiene todo lo que tiende a secar el yin,
aumenta el yang. Todo lo que son los alimentos deshidratados, estoy tomando un alimento y eliminando su característica yin y aumentando su característica yang. Por ejemplo, en los frutos secos o deshidratados o lo que es asado. También en la cantidad de temperatura o el nivel de temperatura que utilizo. No es lo mismo cocinar algo a 100 grados que a 200, 300 a la llama, por ejemplo, es cada vez más yang. Hay alimentos que se dice que tonifican más el yang. Dentro de la carne, por ejemplo, se dice que la carne de cordero es más yang comparado con la carne de cerdo, ¿no? O se dice que las especias picantes son más yang. En general en los alimentos, esto lo vamos a ver bien cuando veamos lo que es la teoría de los 5 elementos, vamos a ver que se clasifican en 5 sabores o 5 elementos. O sea, cada elemento tiene un sabor correspondiente. Pero, por decirles, tomando un sabor que es el picante, por darles un ejemplo que se asocia al elemento metal, dentro del mismo sabor hay un espectro que es el de la temperatura. Tenemos neutro, tibio y caliente, que es hacia el yang, y hacia el yin tenemos fresco y frío. Por ejemplo, la menta es picante y fría, ¿no? El jengibre puede ser picante y un poco más fresco, o la pimienta ya es un poco más picante caliente, o el ají es picante caliente, ¿no? Entonces, dentro de un mismo sabor tenemos una característica más hacia el yang o más hacia el yin, según lo que querramos tonificar. Por darles un ejemplo, todo lo que tenga que ver con un proceso de quemado o tostado, como es el café o el cacao, tiene una naturaleza más yang, ¿no? Promueve el yang, por eso promueven estos estados de conciencia también como más despiertos, tienen un efecto a nivel neurológico. Y son contraindicados en personas que tienen exceso de yang o deficiencia de yin. Por ejemplo, una persona con insomnio no se le recomienda tomar café o comer cacao. Lo mismo con las hierbas, por ejemplo, el tabaco. No es lo mismo, alguna hierba que ahora podemos decir que se usa mucho con fines terapéuticos, que es el cannabis. El cannabis medicinal usa el aceite, que es una naturaleza más yin. Ahora, si yo hago una combustión de eso, voy a tener una cualidad más yang. Entonces, la misma planta, la misma hierba, cambia totalmente su efecto según la forma en la que se suministra. Lo mismo con el tabaco, que produce sequedad, se podría decir es yang, o el alcohol. Entonces, hay que tener cuidado con el exceso de yang que producen todas estas sustancias, que a su vez van a producir un consumo del yin, ¿no? También en la alimentación hay algunas especias o algunos alimentos que tienden a ser más yang y generar estados de calor interno, como por decirles la cebolla y el ajo, que hay algunas tradiciones culinarias que evitan el uso de estos alimentos porque no quieren generar exceso de calor o exceso de yang en el cuerpo, ¿no? Que se basan en la preservación del yin como método de la preservación de la salud. Por ejemplo, cuando van a lo que es la comida taiwanesa, se ve mucho esto, como que se usan las hierbas que promueven el yang como un remedio, pero en casos muy particulares, y en general se trata de evitar esas especias picantes o calientes. Todo lo contrario no sucede quizá en otras tradiciones culinarias donde se utilizan mucho las especias picantes y es como una comida mucho más yang en ese sentido. Lo que nosotros deberíamos buscar, como siempre, es un equilibrio entre lo que estamos consumiendo y lo que estamos necesitando. No todo va a funcionar igual para todo el mundo. Hay algunas personas que van a necesitar una alimentación más yang y otras personas que van a necesitar una alimentación más yin. También la estación del año te va a dar un poco una idea de qué se produce, porque es como que la naturaleza busca proveer un equilibrio. Vemos que en verano, por ejemplo, se producen las frutas de naturaleza fresca. Por ejemplo, el melón y la sandía, ¿no? Tienen una característica muy yin y nos sirven para equilibrar la deficiencia de yin que produce el calor del verano. O lo mismo las frutas de lugares tropicales. Ahora, si yo estoy consumiendo frutas de verano o de zonas tropicales en un clima templado en invierno, estoy trayendo demasiado yin a mi organismo y quizá produzca un desequilibrio. Esto, por ejemplo, comemos banana de Ecuador en invierno acá y va a producir un desequilibrio que no les va a afectar a todas las personas igual, pero sí puede ser una causa
de desequilibrio a nivel de la alimentación, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, en la alimentación es súper importante el concepto de yin y yang y tratar de entender, no les digo modificar de momento, pero sí entender de lo que están consumiendo, si es una característica más yin o más yang. Cuando hablamos de sobrepeso, que es una enfermedad muy común, obviamente que hay un exceso de alimentación, pero también podemos interpretarlo como un exceso de yin muchas veces. Somos un 70% agua, entonces no solamente es mala alimentación, también puede haber un tema del metabolismo afectado, pero necesitamos equilibrar la alimentación a el cuerpo que queremos cultivar, por así decirlo. O dicho de otra manera, nuestro estado físico refleja cómo estamos cultivando el yin y yang en nuestra vida. Si tenemos un exceso de yin, probablemente estemos consumiendo yin en exceso en cuanto a alimentación o tipos de alimento más yin, o exceso de bebidas, por ejemplo, que puede provocar un exceso de yin, un exceso de líquidos también puede ser un exceso de yin. Y si tenemos una deficiencia de yin o un exceso de yang, también puede tener que ver con el equilibrio entre la alimentación y el estado físico que tenemos. Esto se les digo porque es muy común las personas que buscan, por ejemplo, a través de la auriculoterapia o la acupuntura, controlar el peso. Bueno, hay que revisar la alimentación desde este paradigma, de decir, bueno, a ver, si esta persona tiene un exceso de yin, busquemos dónde está ese exceso y busquemos paralelamente contribuir a tonificar el yang para que active su metabolismo, para que pueda transformar ese yin que fue acumulando en exceso. Entonces, sí, la alimentación es fundamentalmente yin y yang. Y después vamos a sumar la teoría de los 5 elementos para darle más color. Pero bueno, básicamente eso sería. Hasta acá tenemos para la clase de hoy. Si tienen más preguntas, me las hacen llegar por alguno de los canales y yo lo puedo tomar para responder a la clase que viene, o bien la clase siguiente, apenas empecemos, me las hacen las preguntas y las resolvemos antes de seguir viendo material nuevo. Así que esténse atentos, esténse conectados, conectadas, y ya les voy a estar enviando material de estudio también. Cualquier duda que tengan me la hacen llegar y lo resolvemos. Bueno, espero que les haya gustado y bienvenidos a este camino de conocimiento que estamos empezando a transitar juntos. Hasta acá con la clase de hoy me voy despidiendo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Después les paso la grabación y ahí estamos en contacto para lo que necesiten.